Cordial saludo. Deseo se encuentren supremamente bien, que estén disfrutando de la gracia que nos ha sido dada en Jesucristo, que puedan estar siendo rodeados por esos cantos de libertad, para que no haya angustia en tu corazón y para que en medio de estos tiempos podamos disfrutar del amor de Dios, de la paz de Dios. Vamos a hablar hoy acerca de el proceso, viviendo en medio del proceso. Hace unos días hablábamos acerca de vivir las consecuencias de nuestros actos. Y cuando decíamos vivir las consecuencias de nuestros actos, no era pensar necesariamente en esas consecuencias que de pronto nos estaban dejando un sabor amargo. No, porque muchas veces estamos viviendo las consecuencias de unas buenas decisiones, de haber contado de pronto con el Señor, haberlo tenido en cuenta en aquello que íbamos a hacer y que finalmente nos está permitiendo vivir unas consecuencias de gozo, de disfrute, de alegría, de estar exaltando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Pero también muchas veces vivimos las consecuencias de decisiones no muy asertivas, de decisiones que no fueron consultadas con Dios, de caminos que escogimos por los cuales Dios no nos quería llevar, sino que nosotros nos dejamos guiar por nuestros deseos, por nuestros impulsos, por nuestros pensamientos. Y entonces por esta razón hoy vamos a hablar acerca de viviendo el proceso, viviendo mi proceso. Para esto vamos a mirar entonces qué es lo que significa el proceso. Y se preguntarán ustedes qué relación tiene el vivir las consecuencias de nuestros actos con el proceso. Sí, tiene mucha relación, porque muchas veces cuando nos saludamos y podemos exclamar y decirle a la otra persona que nos pregunta cómo estamos, aquí viviendo mi proceso. Entonces sí podemos decir que hay una relación entre viviendo las consecuencias de nuestros buenos o no muy buenos actos y viviendo el proceso. Como siempre lo vamos a mirar a la luz de las Sagradas Escrituras, porque es finalmente Dios el que nos permite vivir ciertas situaciones, ciertos eventos, ciertos acontecimientos para Él llevarnos a ese fin que realmente nos quiere llevar. Cuando pensamos en la palabra proceso, en mi caso, por ejemplo, puedo concluir que es como ese encadenamiento de situaciones, de eventos, de acontecimientos por los cuales estamos atravesando, que tienen que están como asociados y entre sí y que están como permitiendo una interrelación para que finalmente en nosotros se pueda lograr ese plan, ese propósito de Dios y podamos ser esas personas que Dios finalmente quiere que seamos. Podemos mirarlo desde ese punto de vista porque finalmente los procesos lo que permiten en nuestra vida es que nos llevan a conseguir como un fin específico, es como el contenido real de un proceso, que nos pueda llevar a un fin específico y que si lo miramos de una manera más espiritual, por decirlo de alguna manera, es permitir que el propósito de Dios en nuestras vidas verdaderamente se cumpla. Y cuando nosotros estamos viviendo dentro del propósito de Dios, estamos permitiendo que haya una transformación, que haya una formación en nosotros para que cada vez nos lleve a ser esas mejores personas. ¿Por qué? Porque los procesos lo que permiten en nuestras vidas es llevarnos hacia adelante, es permitirnos avanzar, es que nos acerquen cada día más a la meta. ¿Y cuál es la meta? Es poder ser esas personas que realmente Dios quiere que tú y yo podamos ser. Entonces lo vamos a mirar a la luz de las Sagradas Escrituras. Hoy traje para que podamos entenderlo un poco y Dios nos pueda enseñar mejor acerca del proceso a Pablo. Vamos a mirar el proceso desde este personaje tan especial como es Pablo y cómo podemos nosotros de pronto identificarnos de alguna manera con el proceso de Pablo y con el proceso que hemos vivido, el que estamos viviendo y el que vamos a vivir. Porque
antes, ahora y en un presente, porque todo el tiempo vamos a estar en un proceso. Todo el tiempo Dios nos va a querer llevar en un proceso, porque todo el tiempo Él quiere hacer cosas mejores en nosotras. Y siempre nos va a estar preparando en este momento para que lo que viene nosotros estemos más formados, estemos más desarrollados, más transformados a esa imagen y semejanza de Él, y podamos entonces vivir dentro de ese plan divino y maravilloso que Él tiene para nuestras vidas. Vamos a mirar, por ejemplo, a Pablo, como les decía ahora. ¿Y por qué Pablo? Porque a mí me parece que en el Nuevo Testamento es una de las personas con las cuales podemos mirar todo ese proceso, todo ese desarrollo, como todo ese paso a paso de lo que realmente es un proceso. Si decíamos inicialmente que es un encadenamiento de situaciones, de eventos, de momentos especiales en la vida, ¿quién más que para mirar a Pablo? ¿Qué mejor ejemplo que pueda ser Pablo? Pablo, antes de llegar a ser el apóstol Pablo, así no formara parte de los 12, en ese momento en que Jesús, en medio del desarrollo de su ministerio, lo hubiese llamado, porque Pablo fue llamado al apostolado después de que ya Cristo había subido al cielo y ya para sentarse a la diestra de nuestro Padre amado. Entonces Pablo, sabemos todos, no forma parte de los 12, pero finalmente Dios le dio ese apostolado a Pablo. Entonces podemos ver cómo Pablo, según nos cuentan la historia, Pablo fue un hombre muy dotado, de mucho conocimiento, de mucha formación, pertenecía a una familia buena, una familia de renombre. Pablo, judío, de la tribu de Benjamín, y fue un hombre que fue educado en la ley como judío, muy versado, muy bien preparado, y que finalmente, pues como todos sabemos, se dedicó a perseguir a los judíos, aquellos judíos que creían en Jesucristo, para que finalmente él fuera llamado, por medio de una transformación que Dios le hizo, a ser ese apóstol que finalmente predicara el nombre de Cristo, que predicara la salvación. Entonces vemos cómo Pablo, después, a pesar de ser esa persona que fue preparada con otros fines y con otros propósitos, finalmente tuvo que vivir un proceso, como lo vivimos tú y yo. Porque cuando Dios quiere que nosotros vivamos un proceso, Él hace de una manera diferente, obra de una manera diferente en todos, pero finalmente logra llevarnos a ese fin. Pablo, como decíamos ahora, estaba de una manera muy distanciada, nada que ver, no se aproximaba a nada a aquellos judíos que creían en Jesucristo, que creyeron en Él, que vieron todas sus obras, que vieron todos sus actos, y que finalmente reconocieron que Él era el Mesías, que Él era el Cristo. Pablo, según podemos ver, este hombre no quería más que destruir a los judíos. Pero Pablo, cuando vamos a Hechos, nos damos cuenta cómo él empieza a relatarnos esa transformación, todo ese proceso de vida que él tuvo que atravesar para poder llegar a cumplir los planes y el fin que Dios tenía para él. Inclusive por ahí en Hechos dice que le decía, cuando Dios le habló a Ananías, que fuera y lo buscara porque tenía un fin con Pablo, porque había sido llamado con un propósito especial. Entonces le toca a este hombre buscarlo para que finalmente los planes de Dios se pudieran cumplir en la vida de Pablo. Vamos a mirar entonces, a la luz de las Sagradas Escrituras, en el capítulo 22 del libro de Hechos, lo que realmente sucedió cuando Pablo empieza a hablarnos de su proceso. Dice a partir del versículo 3 del capítulo 22: yo de cierto soy judío
nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como lo son ustedes hoy. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Notamos entonces cómo Pablo empieza a hablar de dónde venía él. Cómo entonces de alguna manera empieza a mostrarnos que su orgullo empezó a ser tratado. ¿Por qué estoy haciendo esta anotación acá? Hablando del orgullo, porque nos vamos a dar cuenta, después de que termine de hacer la lectura, cómo realmente nosotros en medio de un proceso empezamos a aflorar y a dejar ver nuestra propia humanidad. Cómo los procesos realmente son tan importantes y tan valiosos en nuestra vida para que podamos llegar a ser transformados y renovados en Cristo Jesús, para que cada día seamos más cercanos a su imagen y semejanza, como dice la palabra, que nos hizo a su imagen y semejanza. Una imagen y una semejanza que se ha venido distorsionando, que se ha venido perdiendo con el tiempo por la vida que hemos traído, por la vida que hemos venido viviendo en caminos diferentes a los que Cristo realmente había trazado para nosotros. Vamos a continuar con la lectura. En el versículo 6 dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo, porque Jesús estaba hablando directamente con Pablo, no era con los que estaban con él, era con él directamente. Y aquí nos damos cuenta también de algo muy importante, que a veces los procesos no los vivimos siempre acompañados. Hay procesos que los vivimos solos, hay procesos que los vivimos en compañía de otras personas, como Pablo, por ejemplo. Y hay procesos que nos aislamos y equivocadamente los tenemos que vivir solos. Nos aislamos y es quizás una artimaña, diría yo, del adversario para que en ese aislamiento quizás no vivamos el proceso como realmente Cristo quiere que lo vivamos. Vamos entonces a continuar con este análisis del proceso de Pablo. Pablo empieza diciendo lo que él era y empieza a notar que realmente fue tratado en su vanidad, que realmente empezó a vivir un proceso donde él tuvo que menguar y donde él tuvo que renunciar a todo ese reconocimiento que él vivía, ese reconocimiento que había sido ganado por causa de ¿qué? De la entrega al conocimiento de la ley, de pertenecer a una familia muy distinguida, de ser un hombre muy reconocido y de ser un hombre muy capacitado, muy dotado de buen conocimiento. No era cualquier persona. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos que pasar por esto? ¿Cuántas veces tenemos que permitir que Dios en medio de ese proceso nos aplaste el orgullo? Que Dios en medio de ese proceso saque a relucir tantas cosas que realmente tenemos ahí camufladitas, y toda una cantidad de emociones, una cantidad de sentimientos que creemos que son los mejores y que no pasa nada con ellos, pero que a la luz de las Escrituras, que a la luz del plan y del propósito que Dios tiene con nosotros, nos damos cuenta que realmente no nos sirven para nada.
Pablo tuvo que renunciar a todo ese reconocimiento. Pablo tuvo que renunciar de alguna manera a formar parte o a pertenecer a una familia muy distinguida y muy reconocida. Pablo tuvo que renunciar a ese orgullo y a esa vanidad que lo movía, porque era un hombre reconocido, era un hombre que lograba persuadir, que lograba convencer, era un hombre que tenía mucha agilidad y mucha facilidad de convencimiento. Entonces, ¿qué estaba pasando con Pablo? Ya tenía que vivir un proceso totalmente diferente, donde quizás él se podía estar notando, sintiendo como una persona débil porque estaba renunciando a lo que realmente él era, débil porque realmente Pablo pues nos deja ver aquí cuando leemos las Sagradas Escrituras que toda esa superioridad, todos esos honores y esos reconocimientos que él recibía de los ancianos, de los sacerdotes, como decía aquí él, de los ancianos, ya se estaba perdiendo, ya él tuvo que renunciar a todo esto. ¿Por qué? Porque él tenía que venir a vivir su proceso, el proceso que Dios había preparado con un propósito específico para poderlo llevar a otros niveles, para poderlo llevar a que fuera el apóstol de los gentiles, porque en medio del pueblo judío no era aceptado. ¿A raíz de qué? De toda esa persecución que él realizó en contra de los mismos judíos. Entonces miren los procesos, todo lo que hacen en la vida de una persona. Y cuando Dios se propone realizar estos procesos en nuestras vidas, es cuando realmente nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo algo que nunca creímos que lo íbamos a poder vivir, afrontar, que quizás hasta nunca anhelamos y deseamos ese cambio, vivir la vida que hoy estamos viviendo, que terminó siendo muy especial y muy maravillosa, pero que nunca la contemplamos porque pensamos que estaba llena de muchas prohibiciones quizás, que estaba llena de retos que no queríamos afrontar o no queríamos atravesar, que estaba llena de una cantidad de situaciones que para nosotros no eran muy atractivas. Entonces dice Pablo en el capítulo 26, en el versículo 12, de la siguiente manera: ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Estaba ocupado en una cosa completamente diferente al propósito de Dios. Y iba con poderes de los principales sacerdotes. Qué especial poder ver cómo Pablo tuvo que sacar o empezar a disfrutar, diría yo, de una humildad que iba adquiriendo en medio de su proceso. A él le tocó enfrentar su proceso de una manera muy fuerte, porque le tocó dentro de o desde su posición de más a menos. Pero si nosotros lo miramos a la luz de las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que el proceso de Pablo empezó de menos a más, porque empezó a crecer, empezó a desarrollarse dentro de él esa humildad, esa sensibilidad, ese reconocer que toda esa vida tan privilegiada de tanto reconocimiento, de formar parte de una familia distinguida, finalmente nunca le dio la paz, el gozo y la manera como él podía disfrutar su vida hoy, que era diferente. Antes se vivía rodeado de personas que le daban ciertos privilegios y le daban cierto estatus y cierto lugar, para venir entonces ahora de una humildad, de una manera diferente, con humildad, ir y presentarse a los judíos, a los gentiles, perdón, ya no en el círculo de los judíos, porque él allí no era una persona grata. Como dijo una vez Jesús, nadie es profeta en su propia tierra.
Él ya no podía ejercer su ministerio en medio de aquellos judíos que él persiguió un día, porque él formó parte de la muerte de Esteban. Él se encargó aún de esconder la ropa de aquellas personas que le quitaron la vida a Esteban a través de todas esas piedras que arrojaron a su cuerpo. Porque ustedes y yo sabemos, leyendo las Sagradas Escrituras, que Esteban murió apedreado. Entonces es aquí como nosotros podemos entrar a analizar que en medio del proceso empiezan a salir todas esas imperfecciones que nosotros tenemos y cómo nos cuesta y cómo duele cuando estamos interactuando con las personas con las que vivimos, con las que compartimos, que realmente estamos llenos de imperfecciones, que es necesario que podamos vivir los procesos y someternos a esos procesos que nos van a llevar a ser esas personas dulces, a esas personas que tenemos la capacidad de entender, esas personas que somos humildes dentro de nuestro proceso y podemos decir que realmente estamos siendo formados, que estamos siendo renovados, que estamos siendo transformados y que así nos esté doliendo mucho, queremos permanecer en ese proceso para llegar a ese feliz término que Dios quiere en nuestras vidas y que nosotros anhelamos. Porque cuando tenemos que renunciar a todos esos apegos de nuestro orgullo, de nuestra manera tan equivocada de vivir, donde nos estamos contemplando en medio de una vanidad, de un creer que estamos en las mejores condiciones y que realmente cuando la palabra nos empieza a leer, nos empieza a mostrar que realmente no somos tan especiales como creíamos que éramos. Si nosotros miramos, Pablo terminó siendo una persona que verdaderamente era luz en medio de las tinieblas. Empezamos a ver que Pablo llegó a ser sal en todos aquellos lugares donde él iba, que empezó a ser esa luz y esa sal de la cual Jesús nos dice que debemos de ser. Y todos estamos pasando por ese proceso, pero lo más importante es que no nos salgamos de él, que vamos aprendiendo cómo enfrentarnos a ese proceso, cómo permanecer dentro de ese proceso, mirar si lo estoy viviendo solo o sola, si estoy rodeado de personas que me están ayudando a vivir ese proceso, o si me estoy aislando para no vivir ese proceso. Cómo tenemos que tener mucho cuidado de que en medio de este proceso no cojamos caminos equivocados, no cojamos caminos diferentes o los famosos atajos de los cuales decimos que finalmente nos vamos a tener que devolver, o por esos mismos atajos o por otros caminos para volver a empezar en ese punto de partida al cual verdaderamente Dios nos quiere llevar y por el camino que nos quiere llevar. Recordando aquí, quizás no de una manera muy literal, pero cuando Dios le dijo a Ananías que empezara ese proceso con Pablo, de hacerle ese llamado, el Señor le dijo a Ananías que fuera a la calle que era como recta, y que allí se iba a encontrar con alguien que le iba a ayudar a sacar adelante o que lo iba a ayudar a entender ese llamado que él estaba haciendo. ¿Qué le tocó a Pablo? Ir a ese lugar específico, ir a esa calle puntual. Entonces es lo mismo que de pronto de alguna manera quiero que podamos entender hoy. Es estar en ese camino, es estar en esa ruta, en ese lugar señalado que Dios te está mostrando para que puedas vivir tu proceso sin tenerte que devolver, sin tener que reconocer que cogiste atajos equivocados, sin tener que sufrir en medio de ese proceso. Y lo importante de entender también que muchas veces hay procesos que nos toca vivir completamente solos,
¿Por qué? Porque quizás si los vivimos acompañados no vamos a ser capaces de vivirlos, porque vamos a ser distraídos, porque esas mismas personas que nos estén rodeando en ese momento quizás no sean las idóneas, quizás no sean las personas con las que tú crees que debes vivir tu proceso, quizás no sean las personas que Dios ha preparado para que tú puedas vivir ese proceso. Y yo también, porque es que yo estoy hablando de los procesos, pero yo también estoy viviendo mi proceso. Constantemente vivo mis procesos y estoy a la espera de vivir muchos procesos. Cuando les decía ahora de que viene un futuro, quizás por ahí me equivoqué y dije el presente, pero no, estábamos hablando del pasado, el presente y el futuro. Todo el tiempo vamos a estar viviendo y atravesando esos procesos. En este momento me encuentro en procesos, tú te encuentras en medio de un proceso. Y cuando terminemos este proceso, vamos a entrar a otros procesos, porque Dios nos va llevando de menos a más. Y en medio de ese proceso nos va preparando para que el próximo que vamos a tener que vivir, el próximo que vamos a tener que atravesar, lo vamos a vivir con una madurez diferente, con una aceptación diferente. Vamos a estar más glorificando el nombre del Señor, porque vamos a estar diciendo, sé que estás en medio de mi proceso, entiendo que esto forma parte de tus propósitos en mi vida, este proceso que estoy atravesando, esta cantidad y esta cadena de acontecimientos, de situaciones y de eventos que estoy viviendo, es porque me tienes en medio de un proceso del cual quiero terminarlo, del cual quiero salir bien, del cual quiero lograr que tus planes y tus propósitos se cumplan en mi vida, porque quiero ser diferente, porque cada vez quiero acercarme más a la luz, cada vez quiero acercarme más a ese Jesús, que es el que finalmente permite que sea luz y que su luz resplandezca en mi vida y las tinieblas huyan de mí y las tinieblas desaparezcan. Amén. Entonces mire qué tan importante y especial es cuando nosotros vamos entendiendo un poco que vale la pena vivir los procesos, vivirlos como Dios quiere que los vivamos, que no seamos nosotros quienes creamos y queremos darle forma a ese proceso de una manera diferente, como nosotros creemos y como nosotros estamos diciendo, es que de esta manera me está doliendo mucho, me voy a salir de ahí, lo voy a vivir de esta manera. No, es como realmente Dios lo ha planificado, es como realmente Dios ha querido hacerlo y como Él sabe que debe de ser. Vamos a mirar entonces en Gálatas y en Efesios cómo Pablo, después de vivir todos esos procesos que lo formaron y lo acercaron a esa imagen que Dios quería de él, a formar esa persona que él realmente necesitaba que estuviera en medio de los gentiles, cómo Pablo empieza a hablar de una manera diferente, porque ya era sensible a la voz de Dios, porque vivir todos sus procesos, estar en medio de esos procesos tan fuertes, él aprendió a ser más sensible a la voz de Dios, él aprendió a escuchar la voz de Dios y a dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a mirar entonces en Efesios capítulo 4, versículo 17, dice... permítame un momentico, Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y empieza a decir una serie de cosas tan especiales e importantes que yo te invito a que lo leas, pero que yo ahora quiero retomar este primer versículo, que es el 17 de este capítulo 4 que les he leído. No lo vamos a confundir. Estamos leyendo Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Miren, nosotros vimos a un Pablo que andaba en la vanidad de su mente, un Pablo que andaba en la vanidad del orgullo de pertenecer a una familia muy prestigiosa, muy reconocida, de un hombre que había sido muy dotado y muy bien educado en todo lo de la ley, de un hombre
que con todo este conocimiento llegó a ser una persona que lo que hizo fue dañarse con todo el conocimiento. ¿Por qué? Porque andaba en la vanidad de sus pensamientos. Y Pablo puede venir ahora a decirle a estas personas de Éfeso que no vivieran más en la vanidad de su mente, porque el proceso que él vivió, el proceso que él atravesó, esa relación que en medio de su proceso empezó a tener con el Señor, le llevó a darse cuenta que él vivía en la vanidad de su mente. Y le decía a los de Éfeso, cambien y no vivan, sálganse de esa vanidad, empiecen a vivir un proceso de vida diferente. Deje que sea Dios el que entre a tu vida y te lleve de proceso en proceso para que puedas salir de esa vanidad. Y les dice, porque la misma vanidad que hacen los lleva a tener el entendimiento entebrecido. Si miramos el versículo 19, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Qué les dijo? A todos aquellos que perdieron toda sensibilidad. Y eso es lo que pasa. Cuando estamos en nuestra vanidad, perdemos toda sensibilidad. ¿Qué tuvo que hacer Dios con Pablo? Tumbarlo de ese caballo. Tumbarlo de ese caballo. Hacer que en ese momento la luz que él creía que había en él se perdiera para que empezara a ver la luz de Cristo. Lo tuvo que tumbar de su vanidad. Lo tuvo que tumbar de su arrogancia. Lo tuvo que poner a que esa humanidad equivocada que había en él saliera a flote, para que entonces se pudiera dar cuenta que realmente vivía en la vanidad de sus pensamientos. ¿Qué permite el proceso en tu vida y en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere con los procesos en la vida de sus hijos, los que escuchamos su voz, los que anhelamos ser esas personas que vivamos en el espíritu y no en la carne? Estar en los procesos, permanecer en el proceso. Vamos a mirar cómo en Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Pablo habla de una manera también tan maravillosa. ¿Por qué? Fruto de su proceso. Gálatas 5, 16. Digo pues, y ya no le estaba hablando a los de Éfesos, sino a los de Galacia, a los Gálatas. Les estaba diciendo lo siguiente. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza a enumerar todas las obras de la carne. ¿Qué estaba hablando de él? De algo de lo que ya tenía conocimiento, porque él les dice, ya no están bajo la ley, si ustedes empiezan a vivir guiados por el Espíritu Santo de Dios, ya no están quizás bajo la vanidad de sus pensamientos, ya no están ligados a una ley que no los llevaba a tener una vida espiritual. Entonces aquí hay una gran diferencia entre vivir bajo la ley y vivir en la vanidad de sus pensamientos, porque la ley era casi muerta, la ley no producía cambio en los judíos, pero cuando empezaron a tener una relación con el Espíritu Santo, ellos empezaron a ser otros. Es verdad que es diferente decir la vanidad de los pensamientos y hablar vivir bajo la ley, porque bajo la ley era una cantidad de códigos, de requisitos y un legalismo que realmente no los llevaba a tener una vida espiritual. Pero eso nada que ver, eso es como otro tema. Pero mire todo lo que Pablo aprendió en medio de su proceso, que dijo, pues vivir bajo la ley tampoco tiene gracia. No solamente porque él lo pensara, sino porque ya Cristo lo había enseñado, pero lo aceptó. Él entendió que él ya no estaba bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Y empieza entonces Pablo, después de salir de este proceso de formación y de transformación,
para poder llegar a cumplir el propósito de Dios con el cual Él lo había llamado, Él lo había escogido para que fuera el apóstol de los gentiles. Y entonces ya Él puede decir con esa facilidad y dice lo siguiente: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y una cantidad de cosas que son las que nosotros teníamos cuando no estábamos en Cristo Jesús, y que quizás de pronto muchas de estas todavía están ahí dándonos esa dificultad. Quizás todavía están ahí con las que estamos batallando y las que necesitamos ser llevados a ciertos procesos para que muchas de estas obras de la carne desaparezcan de nosotros y tengamos realmente una vida en el espíritu. Dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Quizás estemos batallando con alguna de estas, porque eso es lo que Dios está haciendo, renovándonos y transformándonos en ese plan maravilloso y en lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, porque Él quiere que nosotros, sus hijos, cada vez podamos ser esas personas que podamos ayudar a otras a estar en ese proceso de cambio, en ese proceso de renovación y de transformación. Hay una canción muy especial de Marcos Witt, viejita, pero muy especial, que ministra y que nos enseña. Y él dice: renuévame, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti, necesita ser cambiado. Y entonces eso le pasó a Pablo, y espero que te esté pasando a ti, y espero y anhelo que lo vivamos siempre como hijos de Dios, que siempre le podamos estar diciendo: renuévame, transfórmame, y que no nos importe cuántos procesos tengamos que vivir, y que no nos importe qué tan duro esté siendo ese proceso, porque hay procesos que son más suavecitos, hay unos que no nos cuesta tanto, pero hay otros en los que patinamos y patinamos y patinamos, como decía ahora, porque nos vamos por atajos, porque no los sabemos afrontar, porque los teníamos que vivir en medio de muchas personas y preferimos aislarnos, porque lo teníamos que vivir solos y resulta que fuimos a buscar un poco de personas para vivir ese proceso, porque casi siempre estamos en esa contravía. Dios nos dice así, nosotros decimos asá. Entonces es delicado cuando estamos en medio del proceso si no estamos en esa comunión con el Señor, si no estamos en esa constante comunión, en ese diálogo constante con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Si constantemente no estamos hablando con Él en medio de ese proceso, entonces quizás lo vamos a afrontar de una manera equivocada. Quizás lo vamos a vivir o solos y no era para vivirlo solos. Estamos viviéndolo en medio de muchas personas, quizás pueden ser las correctas, las que Dios quiso, o quizás estamos viviendo el proceso con personas que nada tienen que ser en ese momento, que en ese momento no pueden formar parte de ese proceso. O nos estamos aislando porque no queremos que vean nuestra humanidad, o nos estamos aislando porque estamos siendo avergonzados, o nos estamos aislando porque Dios nos está aplastando ese orgullo. Y esos famosos procesos que son tan especiales en nuestras vidas y de los cuales muchas veces hablamos con esa facilidad y con esa seguridad y decimos: aquí estoy en medio del proceso, quizás no lo estamos viviendo correctamente. Pero gloria a Dios, cuando estamos en esa buena relación, en esa buena comunión con el Espíritu Santo y lo estamos viviendo como debe ser, así, uniditos, para que podamos entonces con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo, vivir ese proceso, salir adelante, ser victoriosos y estar preparados para vivir el próximo proceso. Porque recordemos, hasta el último segundo de nuestras vidas, o quizás hasta el último día de nuestras vidas, vamos a vivir los procesos. Y gloria a Dios por los procesos.
Y gloria a Dios por las personas que pone en medio de nuestros procesos. Y gloria a Dios por aquellos procesos que nos toca vivir solos, donde sentimos que no vamos a ser capaces, donde creemos que las fuerzas se nos acabaron, cuando suspiramos profundamente y clamamos a Dios que pase de nosotros ese proceso, que pase de nosotros esa copa. Cuando suspiramos, cuando quizás esperábamos vivir ese proceso con aquella persona que es mi mejor amiga, mi mejor amigo, el esposo, el hijo, tu pastora, no sé, tu vecina, no sé con quién, y resulta que lo tuviste que vivir solo, que no podías contar con esas personas porque el propósito de Dios era otro, porque el proceso de Dios era diferente. Y bueno, que sea Dios entonces ayudándonos, que sea Dios ayudándonos a tener la actitud y la postura correcta frente a nuestros procesos, a que no olvidemos que es una cadena de situaciones, de eventos, de momentos que son los que nos permiten estar en medio de ese proceso, y que es ahí donde Dios entonces va a hacer que de nosotros salga lo mejor, salga esa persona renovada y transformada, que cada día y que cada momento se aproxima más a esa clase de persona que Él quiere hacer de nosotros, esa clase de persona que Él va a poder usar como usó a Pablo, que podamos ser esas personas que Dios pueda decir, puedo contar contigo para que ayudes a determinada persona a vivir su proceso. Y esa persona puede ser tu amiga, puede ser tu amigo, puede ser tu novio, tu esposo, tus hijos, tu hermana, tus padres, que puedas también formar parte del proceso de esas personas que en un momento dado Dios quiere rodearlas para que vivan su proceso. Y que cuando estemos solos en medio del proceso, digamos, estoy con el Espíritu Santo de Dios. Y le podamos decir, Espíritu Santo, fortaléceme, levántame, no me dejes desmayar, consuélame en medio de este proceso, y decirle a Dios, no me sueltes de tu mano, no me sueltes de tu mano, haz que este camino tan escabroso se vuelva llanura, este proceso que estoy viviendo, que se me hace tan difícil, yo logre llegar a la meta. Glorificarte, Padre bueno, exaltarte y poder decir, aquí estoy. Si en algo te puedo servir, Padre, aquí estoy. Si quieres que forme parte del proceso de alguien, aquí estoy. Bueno, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, nuestros amigos en Cristo, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida como lo ha sido para mí. Porque estoy viviendo un proceso. Y como les decía, estoy presta a vivir los que vienen. Y le doy gracias a Dios por lo que me ha enseñado hoy, esperando que en otra oportunidad podamos ampliar más este tema y podamos profundizar más en él. Esto es simplemente, por decirlo de alguna manera, un abrebocas. Que el Señor te bendiga, que puedas vivir este proceso que estás atravesando en su totalidad. Recuerda, no te vayas por los atajos, sigue la ruta. Recuerda lo que Dios le dijo a Pablo, allí en ese lugar, en esa calle recta, es allí donde debes de empezar o continuar ese proceso. Que Dios se sienta glorificado y exaltado, porque a pesar de que creías que no ibas a terminar ese proceso o a dejar que Dios terminara el proceso en tu vida, finalmente lo permitiste, escuchaste su voz y esperaste que Él terminara. Que siempre podamos ser luz y sal donde Dios nos quiera llevar, porque hemos sido personas renovadas y transformadas por Él. Bendiciones, y que Dios te rodee con cánticos de libertad y te sostenga en medio del proceso. Hasta pronto, hasta una mejor oportunidad.